días, soy tu amiga Alexa Vázquez y nos encontramos en una emisión más del programa Servidores de Dios y para mí es un gusto estar en estos momentos con el pastor Paco Durán de la iglesia Camino al Cielo. Muy buenas tardes, pastor. Muy buenas tardes o buenos días conforme nos estén viendo en este programa. Dios les bendiga. Yo creo que si usted está viendo este programa hoy, sea el día que sea, el año que sea, la hora que sea, es porque Dios tiene un gran plan para su vida. Estoy convencido de ello. Bienvenida. Gracias. Ok, pastor, ¿dónde nace Paco Durán? Ok, mi nacimiento es en Tlaquepaque, Jalisco, hace 52 años, casi 53. Vengo de un extracto de una familia destruida. Y nos separamos y por alguna situación Dios nos trae a vivir a Monterrey y ya comienzo a vivir aquí en Monterrey desde los más o menos 12 años de edad. Pues ya es regiomontano. Ya soy regio, sí. ¿Y quiénes integran su familia? Dios me ha dado una esposa que es hermosa. Mi esposa es Alma Garza, que fue mi compañera, ha sido mi compañera los últimos 26 años de mi vida, no solo como esposa, sino también como compañera en todas las aventuras que Dios nos ha puesto. Tengo un hijo pequeño llamado Brandon de Jesús, él tiene 15 años para cumplir 16, y un hijo mayor que se llama Paco Brian, que tiene 17 para cumplir 18 años. Van muy cerca los dos de edad. Sabemos que usted por largo tiempo estuvo en el ambiente artístico. ¿Cuánto tiempo duró en la música secular? A partir de los 12 años que me vengo a vivir acá a Monterrey, comienzo a trabajar en una sonora y luego en Abracadabra, y muchos grupos, en restaurantes y cosas así. Y después de algunos años conozco a mi esposa en la banda Conspiración, y de Conspiración formamos el grupo Kiroki, que es con el que viajamos mucho, el que tuvimos más de 10 discos, tuvimos muchos temas en primer lugar de popularidad, pero teníamos popularidad, pero no teníamos a Cristo en nuestro corazón. Ahí es donde se dio usted a conocer más, supongo, ¿verdad? Sí, de ahí fuimos conductores de Televisa, fuimos co-conductores del programa El Club, fuimos parte de la producción musical de Bailando por un Sueño, la final con Adal Ramones, fuimos parte de la producción de Night Show con Víctor Manuel Luján, tuvimos la oportunidad de estar en muchos programas de Órale Primo, Mira Qué Bonito, de los programas de banda que hay actualmente allá en México, en Televisa México y Azteca, por ahí estuvimos. Muy bien, pastor. ¿Y qué lo hizo usted llegar a los pies de Cristo y dejar todo el medio artístico? Tenía yo una enfermedad que no sabían ellos, los médicos nunca atinaron qué era, y comencé a enfermarme, a sentirme más mal y más mal, y hace 14 años una persona me invita a su iglesia que se llama David, y fue la primera sorpresa que me llevé porque Dios, antes que se formara David hace más de 20 años, por medio de un sueño me dijo David, y yo lo noté como algo muy importante, y yo no sabía que iba a encontrar en David, pero hace 14 años me llevan para allá y llego, y cuando el pastor comienza a hablar parecía que estaba diciendo mi vida, una radiografía de lo que pensaba, sentía, mis errores, mis temores, todo sabía. Dios le había dicho todo a ese hombre. En ese entonces había una iglesia pequeña, 150 personas, actualmente somos 4,000. Entonces imagínate lo que sentí, fue un impacto muy fuerte. Yo vivía pegado a muchos medicamentos como Tafil, Ribotril. Yo tenía que tomar entre 10 y 15 pastillas al día, había comenzado tomando una de 0.50 y ya estaba en 1.50 tomándome 15 al día, es decir, estaba bajo una adicción y decían que yo iba a morir. Compré mi tumba, compré mi féretro, compré todo porque creía que iba a pasar. Y cuando llego a la Biblia y comienzan a hablar así, yo me voy al baño del lugar donde se reunían ellos y hablé con Dios y le digo, Dios, si realmente existes, ayúdame y voy a tirar estas pastillas, no voy a tomar ya ni una pastilla. Y le dije, pero me voy a morir porque yo las necesito. Y le jalé al baño y eso hace 14 años que no tomo medicamentos. Los médicos no pueden creer que de la noche a la mañana haya pasado esta situación, pero Dios puede hacerlo. ¿Y cómo conoció el Evangelio? ¿Ahí mismo o cómo? Bueno, mi hambre fue muy grande, la capacidad que yo necesitaba no la suplía solo la iglesia. Y entonces comencé a buscar discipuladores y conocí al doctor Cepeda de 2020, del programa radio, a su hija, a sus familiares me comenzaron a discipular.
Felipe Castillo. Comencé a conocer personas de mucho peso en la palabra de Dios. Comencé a llevar, obviamente, seminarios, cursos, comencé a estudiar. Y me comenzó a dar cada vez más hambre, y más hambre, y más hambre. Y comencé a leer la Biblia una y otra vez, una versión, otra versión. Comencé a comprar diccionarios bíblicos, y después me fui ya más tendencialista a querer conocer más de la cultura del pueblo de Dios, la cultura judía, y conocer más de cómo pensaba Dios con respecto a su pueblo, y no he terminado, sigo estudiando. Muy bien, ¿y dónde nace el pastor Paco Durán? Nace aquí en Monterrey. Desde que conocí yo a Cristo ahí en la vida, el primer año Dios comenzó a hablarme: tú vas a ser pastor, tú vas a ser pastor. Llegábamos a un lugar, mi esposa y yo, y la gente que no nos conocía se acercaba y me decía: va a pensar que estoy loca. Me acuerdo muy bien una muchacha que dijo: me da mucha vergüenza hablar con usted. Dice: pero Dios me está diciendo ahorita que le diga que usted va a ser pastor. Y realmente te voy a ser honesto, si pensé, esta muchacha está loca, no me conoce y está diciendo que voy a ser pastor, ¿cómo es posible eso? Y un día fuimos a Lakewood. Me gustaba mucho la música de Marcos Witt y de Koalo en los principios de mi vida cristiana, y ellos dos se presentaban, eran el Ministerio de Alabanza y el pastor de Lakewood. El grupo de nosotros había ido a tocar allá al Astrodromo de Houston, íbamos a tocar al Astrodromo con Tigres del Norte, y aprovechamos para conocer Lakewood. Y entonces hacen un llamamiento, y tú sabes que cuando eres muy nuevo varias veces vas al llamamiento y esas cosas, ¿no? Y entre las personas dicen: todos los que están en este grupo van a ir a hablar ahorita con el pastor, voy a orar por ustedes. Y entramos, y el pastor se dirige a nosotros, Marcos, y dice: quiero hablar con ustedes. Me dice: ¿puedo orar por ti? Le digo: me encantaría que ore por mí. Me abraza y ora, y me dice en el oído: Dios te tiene guardado para ser pastor. Y yo le contesto a él: usted no me conoce, yo soy el diablo. Y él dice: no, tú no conoces a Dios, Dios te tiene separado para él. Eso hace unos 10 años o 11 años. Y la palabra se cumplió. Comencé a estudiar, comencé con más hambre y más hambre. Comencé en esta sala donde estás sentada tú, con dos compañeros del grupo, a enseñarles la palabra. Comenzamos a estudiar un seminario que hasta la fecha doy, que se llama ¿cuál es tu propósito en la vida? Y comenzó a crecer hasta que se llenó esta sala, se llenó el comedor. Nos fuimos a una iglesia en la cual duramos mucho tiempo, siendo entre 30 y 50 personas. Nos cambiamos a donde estamos actualmente, que ya ha crecido mucho. Entonces, en sí, ¿usted busca a Dios por ese problema que estaba sintiendo en ese momento? Sin duda. Yo creo que Dios utiliza muchas veces lazos de amor. Y no quiero decir, no quiero confundir a las personas, que no quiere decir que no me ames si me permite que llegue una enfermedad. Pero a veces nuestra cerviz es tan dura, nuestro entendimiento es tan corto, que tiene que utilizar todos los recursos, y todos los recursos son virus, bacterias, secuestros, una quebradura. Dios va a utilizar todo, que tu economía falle, va a utilizar todo, porque le interesa más que tu economía, que tu salud, que tu estabilidad familiar, le interesa tu vida eterna. Entonces Él va a usar lo que Él tenga y quiera usar en su soberanía. Yo le doy gracias por esta enfermedad, porque es lo que me acercó a Él. De hecho, yo sigo padeciendo esa cosa, pero los médicos, algunos decían que quedaban meses de vida, y bueno, yo he sido 14 años, y yo creo que tengo más salud que la mayoría de las personas. Sí, pastor, así es. Sabemos que Dios sabe cómo hacer llamar a sus hijos, como usted dijo, por medio de una enfermedad, muchas veces de una pérdida irremediable, pero pues desgraciadamente muchas veces esperamos a que algo fuerte llegue a nuestra vida para voltear a ver a Dios, y pues no es la idea que suframos. ¿Cuántas personas no conoces así? Yo conozco muchas personas que han tenido que perder hijos, que han tenido que perder matrimonios, que han tenido que perder la vista, que han tenido que perder muchas cosas, porque para el Señor, bien dice la palabra, que es mejor entrar al reino sin un ojo que no entre todo tu ser. Entonces a veces nosotros tomamos como una maldición, una enfermedad, cuando a veces no lo es así, es una bendición de Dios. Algo, por eso dice que todos sus caminos son más altos que los nuestros, porque no podemos entender cómo por medio de una enfermedad voy a hacer esto. Y no es hay personas que dicen: no, entonces Dios es cruel. Le digo: no, Dios es sabio, y sabía que por ningún otro medio, ¿por dónde me iba a entrar? Por el dinero, yo tenía dinero; por el poder, yo tenía poder. Sé que me iba a ofrecer el Señor, me tenía que ofrecer algo que yo no podía tener, que se llama vida eterna y vida en abundancia. Yo no tenía ni vida eterna ni tenía vida en abundancia, porque vivía completamente inhibido mi cerebro por el tafil. Y las personas que toman tafil se dan cuenta que no tienes una vida, realmente estás reducido.
Entonces yo no tenía vida, por eso vivía atado y cuando el Hijo te hace libre, te deja realmente libre. Yo soy una persona libre, gracias a Dios. Sabemos de antemano que es algo similar como nosotros como padres a nuestros hijos, que muchas veces queremos evitarle a ellos algún problema que pudieran ellos tener, por decir, en la calle, con sus malas amistades, y muchas veces ellos quieren ir a probar eso, sabiendo de antemano que van a tener problemas, ¿verdad? Entonces yo pienso que es igual nuestro Padre que nos ama y de antemano por medio de su palabra es un instructivo que Él nos dejó a nuestra vida, pero nosotros muchas veces por X o Y no queremos seguir el instructivo de nuestra vida y nos vamos por otro camino y pues no volteamos a ver a Dios simple y sencillamente hasta que algo fuerte nos llega a nuestras vidas y es donde ya abrimos nuestros ojos y volteamos a ver a nuestro Padre, que es el único que nos puede dar sanidad y salvación. Eso es sin duda. El Señor todo puede, eso es algo que quiero dejar bien claro. El Señor todo puede hacer, pero hay cosas que va a permitir que pasen en tu vida porque te ama. Y no es porque no te ama. Hay personas que me dicen, ¿por qué me dio cáncer? ¿Por qué murió mi padre? Todo es porque te ama. Nunca el Señor nos promete en la Biblia que no vamos a enfermar, que no nos va a ir mal. O sea, sería un engaño como pastor o como hijo de Dios decirte algo así. Lo que sí te quiero decir que contra toda adversidad y todo enemigo, todo ataque que venga sobre ti, tú tienes a alguien que es más grande, que está contigo que el que viene contra ti. Entonces, cuando aprendemos a confiar en Dios y podemos descansar, realmente comenzamos a vivir esa paz que sobrepasa todo entendimiento y fundamentamos nuestra fe en una roca fuerte, porque a veces nuestra fe estaba en el dinero o en el poder o la posición. No sé si me estoy explicando. Y ahora es diferente, ahora encuentras paz, encuentras cosas que no teníamos antes. ¿Nos puede hablar un poco de su ministerio? Con mucho gusto. Mi ministerio ha crecido por muchas partes. Dios nos ha llevado a hacer cosas en distintas partes de la República con un ministerio que se llama Ministerios en Cristo Jesús, que Dios se ha puesto a bien llevarnos ahí, que hemos podido hablar con distintos gobernadores, por ejemplo el gobernador de Quintana Roo, el gobernador de Guerrero. Hemos estado trabajando algunas cosas con personas también que tienen ciertas posiciones en gobierno para tratar de cambiar algunos conceptos y que conozcan más la palabra de Dios. Dios nos ha permitido estar sumados también en una manera modesta, pero agradecemos a Dios con la Policía de Guadalupe, que es la llamada Policía con Fe, en sus inicios, cuando el Señor hace ese gran milagro con esas personas. Dios quiere llegar a todos los medios. Y también somos parte del ministerio de la vid, somos parte del ministerio de música, somos levitas, y el Señor nos da como pastores, a mi esposa y a mí, en nuestro ministerio llamado Camino al Cielo, acá en Guadalupe, Nuevo León. Fíjate, es una dualidad, porque la vid es una iglesia muy poderosa, es una iglesia hermosa, millonaria. Estamos en un área donde es muy bello, y acá estamos en un área donde hay mucha drogadicción, mucho alcoholismo, mucha violencia familiar. Dios nos pone en la dualidad donde no hay dinero y donde hay dinero, pero en las dos partes está Dios, y eso nos demuestra que es un Dios que todo puede. ¿Y quiénes componen su ministerio? Somos muchas personas, somos muchos. Actualmente tenemos un grupo de servidores aquí en la iglesia, nosotros de 50. En la vid somos más de 500, creo ya, más de 500 servidores. Somos un equipo de gente comprometida con Dios, porque a lo mejor las personas no saben, pero en la mayoría de los ministerios que hay no se pagan sueldos, no ganamos sueldos, sino ganamos favor de Dios. Yo sé que en Estados Unidos se estila mucho que se pagan sueldos. Nosotros aquí no. Tenemos tanto un abogado trabajando, como una enfermera, como una ama de casa, como una abuelita. Muchos jóvenes componen el ministerio de Camino al Cielo. Tenemos esa bendición que tenemos muchos jóvenes y muchos niños, y creo que es a lo que Dios nos ha llamado, a llegar a las personas que nadie llegaría. Nadie quería llegar a la policía, nadie quiere llegar a los delincuentes, nadie quiere ir a las prisiones, realmente como un compromiso. Nadie quiere hablar con un grupo delictivo. Y sabes que sí, yo creo y estoy convencido sobre lo que ustedes piensan, que si Jesucristo estuviera hoy aquí, no estaría aquí en medio de nosotros. Estaría sentado con la prostituta, con el asesino, con el mal político. Yo creo, porque a mí me critican mucho, tú viajas mucho, y te vimos en el Hilton de México, y te vimos allá con un futbolista muy famoso. Sí, ¿y quién va a llevar a ellos? Todos los criticamos, pero no oramos por ellos. O sea, la verdad no los tenemos en nuestras oraciones diarias. Y bueno, pues eso es lo que hemos sido llamados.
Una última pregunta, pastor, antes de ir a una pausa. ¿Cree usted que estamos viviendo los tiempos finales? Sin duda, yo no tengo la más mínima duda. Estamos viendo que lo que se vieron en 6.000 años de respuestas a todas las teorías bíblicas, quiero hablarlo así, no como profecía, porque hay personas que son científicos y que le llaman teoría. Bueno, esas teorías se han comprobado y en estos últimos años hemos tenido, en estos últimos 30 años, más profecías cumplidas que en los últimos 6. Pues vamos a regresar después de una pausa, pastor, porque queremos que nos comparta un testimonio donde usted haya visto la mano de Dios muy cerca a usted. Mucho gusto. Regresando de esta pausa, vamos a regresar con su programa Servidores de Dios. No le cambie. Están en su programa Servidores de Dios y se encuentra con nosotros el pastor Paco Durán. Pastor, una pregunta más para usted. ¿Qué mensaje puede usted compartir con los jóvenes interesados en entregarse al servicio de nuestro Salvador? Yo creo que en la juventud está el simiente de una generación que el enemigo quiere destruir. Nosotros vemos, estamos conscientes y por las estadísticas estamos convencidos que el enemigo va atacando a la familia y va atacando principalmente a los menores de 17, 18 años. ¿En qué nos basamos? En que la mayoría de los delincuentes, asesinos, violadores, de los grupos delictivos tienen menos de esa edad. Es decir, están siendo destruidos y al ser destruidos ellos, toda su simiente puede venir con maldición, porque acuérdate que la bendición es generacional al mismo tiempo que la maldición es generacional. Entonces, creo yo que todos esos jóvenes que han sido llamados a grupos delictivos, que roban, que hacen daño, son gente que son muy importantes para el reino. Fíjate lo que te estoy diciendo, son gente importante, pero que nadie ha llegado a ellos y que ellos no saben que son elegidos por Dios para ser grandes líderes. Entonces el diablo ataca al más importante, nunca ataca a un débil, jamás va a atacar a un débil el diablo. Dos tipos de personas jamás va a atacar, el que está débil y el que está con él. Aquellos que no creen en Dios, eso jamás los va a atacar, por eso los ves tan prosperados. Pero a un hijo de Dios, a alguien que Dios tiene un plan grande para él, siempre lo va a atacar. Entonces, si tú hoy estás cayendo en alguna situación de drogadicción, de pornografía, de sexualidad errónea, de prostituciones de todos los tipos, creo que es el tiempo que voltees tus ojos hacia Dios. Dios te quiere encontrar y habemos muchos centros de estudio bíblico que te podemos ayudar a que llegues al camino que Dios quiere para tu vida. Pastor, vamos a pedirle que por favor nos relate un testimonio, como le comenté hace rato, queremos saber un poco más del siervo de Dios y un testimonio donde usted ya ha visto muy de cerca la mano de Dios. Vamos a irnos a ese testimonio, ¿le parece? Claro que sí. Vámonos al testimonio del pastor Paco Durán, no le cambie, sabemos que va a ser un testimonio muy interesante y va a ser de bendición. Escuchemos. Bien, pues hay muchísimas cosas que pudiera contarte como cosas que ha hecho Dios en nuestra vida. Por ejemplo, en nuestra iglesia tenemos una mujer que tenía 11 tumores, entre ellos en el cerebro, en muchas partes de su cuerpo, y Dios ha sanado completamente. Hemos podido ver un niño que también durante la reunión le da un paro respiratorio durante muchos minutos y se declara muerto, y el Señor nos dice, ora por él. Y vive. Hemos visto muchas cosas, pero en mi vida, en lo mío personal, ha habido muchos factores en los cuales Dios me ha movido a demostrarme que está con nosotros. Alguno que quiero comentar contigo que estás viéndome es que no importa lo que estés viviendo, Dios tiene el control. Cuando llega el momento en que yo no conozco a Cristo y comienzo a tener más fuerte mi enfermedad, yo duraba 2 días o 3 días sin dormir, no podía dormir, tenía alucinaciones, comenzaba a tener taquicardias, no podía estar en ningún lugar estable, no podía respirar, sufría muchas cosas. Comencé a ver, desgraciadamente, comencé a ver cosas incorrectas, comencé a ir con muchos médicos, comencé a ir con brujos, con hechiceros, acupuntura, ¿qué te diré yo? Todo lo que te lleva al desconocimiento de Dios te lleva a un pecado, y yo no conocía a Dios. Y me llevó a esas terribles cosas, pero cuando Dios llega a mi vida y Dios me dice que Él tiene el control de mí, comienza a hacer todo diferente en mi vida. Comienzo a tener primero fe, después esperanza, confianza,
y el Señor ha ido renovándonos. ¿Qué ha hecho Dios en mi vida? Que a pesar de que esté en medio de la situación más difícil, de una enfermedad personal, de mis hijos, de un accidente grave, de un secuestro, hemos vivido lo mismo que quizá tú has vivido, nosotros sabemos que hay un Dios más poderoso que todas las circunstancias que han venido contra nosotros. Se escucha fácil cuando una persona te dice, tengo ansiedad, tengo depresión, y tú dices, ay, pues cálmate, o mira, te voy a contar chistes, o te voy a llevar al cine, cuando no sabemos realmente por cultura que es una enfermedad, que es una falta de secreción en el cerebro y que te está ocasionando cosas que te pueden llevar, por ejemplo, a un infarto cerebral, a un infarto respiratorio y a cosas más terribles como es un suicidio. Un suicidio Dios no lo perdona, Dios perdona tantas cosas, pero no que le hagas daño al templo, a la casa del Espíritu Santo. Entonces nosotros enfrentábamos esa situación, que tú nos veías en una dualidad impresionante, donde veías al hombre exitoso en televisión, en el programa, y con un carro BMW, y con empleados, y choferes, y guardias, pero llegaba a mi casa y me sentía abandonado, me sentía solo, me sentía que iba a morir, y los partes médicos decían lo mismo. Y cuando llega el Señor a mi vida, todos aquellos partes médicos que existían contra mí no tuvieron ningún sustento. Y lo que te quiero comentar y te quiero llevar es que no importa lo que estés viviendo, no importa el tamaño de tu gigante, no importa de la adversidad, no importa del diagnóstico médico, no importa inclusive si no tienes la suficiente fe, Dios va a hacer que crezca en ti la fe si tú le permites entrar. Porque muchas personas me dicen, es que yo no tengo la fe que tienes tú. Le digo, yo no la tenía así. El Señor me fue aumentando la fe, porque como aquella vez los apóstoles le dicen, aumentanos la fe, yo también le dije, Señor, quiero conocerte más. Y ¿sabes qué pasa? Que ahora puedo sustentar mi vida en una paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Cómo he conseguido eso? Por medio de la Biblia. No dejes de congregarte, no dejes de buscar al Señor, porque recuerda que la fe viene por el oír y el oír. No dejes de perder la oportunidad en cualquier parte de México, del mundo, no sé hasta dónde llegue esto en algún momento, porque quizá esto lo vean dentro de algunos años otras generaciones. Dios es el mismo ayer, es el mismo hoy. Este milagro que ha hecho conmigo de sanidad, este milagro de cambiar un hombre terriblemente perdido en un pastor, esta familia que pudo haber estado destruida, Dios la construyó, lo puede hacer contigo también. Tendremos en este mundo muchas contras, pero el Señor ya venció al que viene contra nosotros. Así es que yo quería compartir contigo que Dios hace milagros físicos, hace milagros espirituales, hace milagros también económicos, hace todo tipo de milagros, pero lo primero, para que tú recibas un milagro, tienes que tener fe, y en segundo, tienes que obedecer la palabra de Dios. Si yo no conozco la palabra, voy a caer en desobediencia por omisión, y eso nos va a llevar como quiera a ser pecadores. Así es que yo le doy gracias a Dios porque nos permite estar en este programa compartiendo contigo y diciéndote que Dios tiene sanidad, Dios tiene restauración, y Dios lo ha hecho en mi vida. Y si lo ha hecho en mi vida, y Dios cambió a un hombre que era malediciente, que vivía con drogas legales o ilegales, que vivía con malos pensamientos y malas acciones continuas, con muchas cosas que a Dios no le agradaban. Si Dios lo cambió en alguien que hoy quiere ser el más pequeño, Dios lo puede hacer contigo, porque en el reino de los cielos, te voy a decir un secreto, el más pequeño es el más grande. Así es que te conviene ser el más pequeño, te conviene ser el que sirvas, porque Dios quiere que seamos como es su Hijo Jesucristo. Dos características tiene nuestro Señor: manso y humilde de corazón. Muchas gracias por permitirme compartir este testimonio contigo. Pues te agradecemos, pastor, qué gran testimonio. Nos podemos dar cuenta que no importa lo que estés viviendo, no importa cuán pecador seas, si tú le permites a Dios que entre en tu corazón, va a haber grandes cambios en tu vida. ¿No es así, pastor? Así es, sin dudas, no pierdas la fe. El Señor está a punto de hacer tu milagro. Quizá tú sientes que es el último instante de tu vida y que ya no hay salida, pero creo que es el momento en el que Dios va a llegar. Cuando tú ya llegas al fondo y dices, yo ya no puedo hacerlo, es donde el Señor dice, yo soy un Dios que todo lo puede, que todo lo quiere porque te ama. Pastor, ya una última pregunta para finalizar. En estos días se convoca a algunos líderes religiosos a unificarse para juntar firmas para autorizar algunas leyes, algunos derechos. ¿Qué usted piensa al respecto? El pastor Tapo Durán, ¿qué piensa al respecto? Es una cuestión muy personal que yo no quiero ofender a nadie, pero de acuerdo, puedes firmar, puedes hacer, pero si es el tiempo
que nosotros estamos invirtiendo en eso, lo invirtiéramos de la misma magnitud, a estar pidiendo el consejo de Dios, buscar primeramente el reino de Dios, y todas estas demás cosas vendrán por añadidura. Tú me puedes decir, es que como ciudadano tienes obligaciones, es que como líder de culto tienes obligaciones, pero antes de ser un líder de culto, antes de ser un papá, antes de ser un ciudadano, soy un hijo de Dios y tengo que poner en primer lugar a Dios. Y creo que los líderes nos hemos equivocado al no hablar claramente y decirle las cosas por su nombre. La Biblia nos habla en diversos versículos, una gran cantidad de versículos, que Él no va a favor de que un hombre se dé con un hombre y una mujer con una mujer. Dice, se han dado a cosas malas, cambiando el uso normal del cuerpo. Dice que no entrarán al cielo los homosexuales. Dice muchos versículos que los pastores no quieren hablar por no ofender a alguien. Y déjame decirte que nuestra guerra no es contra carne, es contra espíritus. Y esas personas que hoy están desviadas necesitan saber que necesitan buscar a Dios para que Dios vuelva al camino a ellos. Te voy a decir algo. Yo he conocido personas que eran homosexuales o que eran lesbianas y que la palabra de Dios los ha cambiado y actualmente están buscando casarse y tener una familia y dicen, no sé cómo pasó, no sé, pero el Señor los cambió. Yo te lo puedo decir, que el Señor todo lo puede, el Señor te lo puede. Si tú eres científico y me dices, es que es una cuestión científica, perfecto, Dios es Dios de ciencia. Si tú dices, es una maldición generacional, perfecto, Dios rompe cadenas. Si tú me dices, es una cuestión espiritual, estás con el que todo lo puede, porque el Espíritu Santo está con nosotros. Pongan primero a Dios y después todas las demás cosas. Esa es mi opinión personal. Si usted desea firmar firme, también puede presionar a las leyes más. Dios jamás va a cambiar su manera de pensar. Él nos pide que tengamos temor por Él y obediencia. Gracias, pastor. ¿Algo más que quiero agregar? Dándole gracias a Dios por la vida de todos aquellos que nos están viendo, dándole gracias a Dios porque estamos sembrando una semilla. Yo sé que usted es tierra buena, yo sé que usted podrá recomendar este programa a otra persona más que tenga necesidad del amor de Dios, porque Dios está obrando hoy y su Hijo Jesucristo viene muy pronto por su iglesia. No pierda la oportunidad de salvar a alguien más. Es el único mandamiento fuerte que nos deja Dios. La única cosa que nos recomienda Jesucristo es vayan y esparzan el Evangelio por todas partes, porque es muy pronto que regresa nuestro Señor. Pues le agradecemos, pastor, por habernos recibido en este lindo lugar donde se respira paz, la verdad. Dios es bueno, sin duda. Gracias. Muchas gracias. Tengan buen día. Este fue su programa Servidores de Dios, pero antes de irnos quiero compartirles un mensaje para todos ustedes. Lo acabo de leer ahorita, incluso en su hogar, pastor. Y lo encontramos en Isaías 49:3 y dice, tú eres mi fiel servidor. Gracias a ti daré a conocer mi